Hola, 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 amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día con todas las noticias, rumores y chismorreos sobre vuestras estrellas turcas preferidas. Hoy tenemos un plato fuerte, un notición que seguramente os hará saltar del asiento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu, el galán turco que nos ha robado el corazón a todos y todas, y de un momento que, según parece, lo ha desbordado de emoción en vivo y en directo. Así es, el título no engaña. Vamos a analizar ese momento en el que las emociones se apoderaron de Serkan y lo vimos, bueno, ya lo verán. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las telenovelas turcas tanto como nosotros, si quieren estar siempre al día con las últimas noticias, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. De verdad que nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan Ayolu, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, conocido por su talento actoral, su carisma innegable y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Lo hemos visto brillar en varias series y telenovelas, conquistando al público con cada personaje que interpreta. Desde su papel en Cherry Season, que lo catapultó a la fama internacional, hasta sus proyectos más recientes, Serkan ha demostrado ser un actor versátil y comprometido. Pero hoy no vamos a hablar de sus habilidades actorales, aunque podríamos hacerlo durante horas. Hoy nos centraremos en un momento muy particular, un momento que ha capturado la atención de todos y que se ha viralizado en redes sociales. Un momento en el que vimos a Serkan Ayolu explotar de emoción. Permítanme contextualizar un poco la situación. Todo ocurrió durante una entrevista en vivo para un programa de televisión muy popular en Turquía, un programa conocido por su formato ameno pero a la vez incisivo, donde los invitados se sienten cómodos compartiendo aspectos de su vida personal y profesional. Este show, llamado Gecenin es famoso por lograr que las celebridades bajen la guardia y revelen detalles que normalmente no compartirían en otros espacios. Serkan estaba hablando sobre su carrera, sus próximos proyectos y, por supuesto, sobre su vida personal. La entrevista transcurría con normalidad, Serkan se mostraba relajado, sonriente y respondía a las preguntas con su habitual simpatía. Incluso había bromeado sobre algunas situaciones cómicas que le habían ocurrido durante el rodaje de su última telenovela, creando un ambiente distendido y agradable. Estaba vestido de manera informal pero elegante con una camisa de lino y pantalones beige, proyectando una imagen de estrella accesible y cercana. Pero entonces la presentadora del programa, una periodista experimentada y conocida por su agudeza, cuyo nombre es Ayşe Demir, le hizo una pregunta que parece haber tocado una fibra sensible en el actor. Ayşe Demir es una figura respetada en el periodismo turco, conocida por su capacidad para hacer preguntas difíciles pero siempre con respeto y sensibilidad. Su estilo se caracteriza por investigar a fondo la vida de sus entrevistados, lo que le permite formular preguntas que van más allá de lo superficial y que realmente conectan con el público. No vamos a revelarles la pregunta todavía, vamos a mantener un poco el suspenso, pero les aseguro que fue una pregunta que lo tomó por sorpresa. Lo que sucedió después fue impresionante. De repente el rostro de Serkan cambió por completo. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se humedecieron y su voz se entrecortó. Era evidente que estaba luchando por contener sus emociones. Se hizo un silencio incómodo en el estudio, la presentadora parecía arrepentida de haber hecho la pregunta, y el público presente contenía la respiración. La música de fondo, que hasta ese momento era suave y discreta, se apagó repentinamente, intensificando aún más la tensión en el ambiente. Las cámaras enfocaron el rostro de Serkan, capturando cada detalle de su expresión, mientras que el público presente en el estudio se quedó en silencio, expectante ante lo que iba a suceder. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, Serkan logró articular unas palabras. Su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Empezó a hablar de, bueno, aquí viene la parte importante. Empezó a hablar de su familia. Resulta que la pregunta de la presentadora estaba relacionada con su familia, específicamente con un momento muy difícil que atravesaron hace algunos años. La pregunta exacta fue, Serkan, sabemos que tu familia siempre ha sido un pilar fundamental en tu vida. Hace algunos años, pasaron por una situación muy delicada relacionada con la salud de uno de tus seres queridos.
¿Podrías compartir con nosotros cómo superaron ese momento y cómo los unió aún más como familia? Serkan nunca había hablado públicamente sobre este tema, y parece que la pregunta lo tomó completamente desprevenido. Había evitado hablar de este tema en el pasado, ya que le resultaba demasiado doloroso y personal. Empezó a hablar de la importancia de su familia en su vida, del apoyo incondicional que siempre le han brindado y de cómo los ama profundamente. Habló de los sacrificios que sus padres hicieron por él y sus hermanos, y de cómo está agradecido por todo lo que le han dado. Recordó cómo sus padres trabajaron incansablemente para brindarles a él y a sus hermanos una buena educación y un futuro prometedor. Habló de cómo su madre siempre estuvo presente para apoyarlos en cada etapa de sus vidas, desde sus primeros pasos hasta sus logros profesionales. También mencionó cómo su padre les enseñó la importancia del trabajo duro, la honestidad y la perseverancia. Pero lo que realmente conmovió a todos fue cuando empezó a hablar de su hermano gemelo, Erkan Ayolu. Si muchos de ustedes lo saben, Serkan tiene un hermano gemelo idéntico, pero lo que quizás no sepan es la relación tan especial y profunda que existe entre ellos. La conexión entre Serkan y Erkan es algo que va más allá de la simple hermandad. Son almas gemelas que han compartido cada momento de sus vidas, desde la infancia hasta la adultez. Serkan habló de cómo Erkan siempre ha sido su mejor amigo, su confidente y su mayor apoyo. Contó anécdotas de su infancia, de cómo se protegían mutuamente y de cómo siempre han estado unidos, a pesar de la distancia y las diferentes trayectorias profesionales que han seguido. Recordó cómo de niños se hacían pasar el uno por el otro para gastar bromas a sus amigos y familiares. También habló de cómo se apoyaron mutuamente durante los momentos difíciles de la adolescencia, cuando ambos estaban tratando de encontrar su lugar en el mundo. A pesar de que Serkan se dedicó a la actuación y Erkan siguió una carrera en la ingeniería, siempre han mantenido una relación muy cercana y se han apoyado mutuamente en sus respectivas carreras. Fue evidente que la conexión entre los dos hermanos es algo muy especial y sagrado para Serkan. Habló de cómo se siente orgulloso de Erkan y de todo lo que ha logrado, y de cómo siempre estará ahí para él, pase lo que pase. Mencionó cómo Erkan siempre lo ha mantenido con los pies en la tierra, recordándole la importancia de la humildad y la honestidad. También habló de cómo Erkan siempre ha sido su mayor crítico, pero también su mayor fan. Al hablar de su hermano, la emoción de Serkan alcanzó su punto máximo. Las lágrimas corrían por su rostro y su voz apenas era audible. Era un momento de vulnerabilidad y sinceridad absoluta, un momento que capturó la atención de todos los que estaban viendo la entrevista. No se trataba de la actuación, sino de una emoción genuina que emanaba desde lo más profundo de su ser. Después de unos minutos, Serkan logró recuperar la compostura. Se disculpó por su arrebato emocional y agradeció a la presentadora por haberle dado la oportunidad de hablar sobre su familia. La presentadora, visiblemente conmovida, le agradeció a su vez su sinceridad y valentía. Ayse Demir le respondió: Serkan, no tienes nada que disculpar. Al contrario, te agradezco tu honestidad y tu valentía al compartir este momento tan personal con nosotros. Has demostrado que detrás de la estrella de televisión hay un ser humano con sentimientos y emociones como los de cualquiera de nosotros. El vídeo de este momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Los fans de Serkan de todo el mundo expresaron su admiración y apoyo al actor, elogiando su honestidad y su sensibilidad. Muchos se sintieron identificados con sus palabras y compartieron sus propias historias familiares. El hashtag #SerkanAyoluCorazón Valiente se convirtió en tendencia en Twitter, con miles de mensajes de apoyo y cariño hacia el actor. Este episodio nos recuerda que detrás de la imagen de estrella de televisión, de galán de telenovela, hay un ser humano con sentimientos, emociones y experiencias como las de cualquiera de nosotros. Nos recuerda que la familia es lo más importante y que el amor fraternal es un vínculo inquebrantable. Y también nos recuerda que Serkan Ayolu es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, una persona sensible y un hombre con un gran corazón. Este momento de vulnerabilidad no hizo más que aumentar el cariño y la admiración que sentimos por él. Su valentía al mostrar sus emociones en público lo ha acercado aún más a sus fans, quienes ahora lo ven como un ser humano auténtico y cercano. En resumen, hoy hemos analizado ese momento tan especial en el que Serkan Ayolu se dejó llevar por la emoción durante una entrevista en vivo. Vimos cómo la pregunta de la presentadora sobre su familia tocó una fibra sensible en el actor, llevándolo a hablar sobre la importancia de sus seres queridos y, especialmente, sobre su profunda conexión con su hermano gemelo.
Fue un momento de sinceridad y vulnerabilidad que conmovió a todos y que nos recordó que, detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano con sentimientos como los nuestros. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Hemos intentado ser lo más respetuosos y objetivos posible, pero es imposible no sentir empatía por Serkan después de ver este momento. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo reaccionaron al ver a Serkan tan emocionado? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Queremos saber qué piensan sobre la pregunta de la presentadora, si creen que fue apropiada o si consideraron que invadió la privacidad del actor. También nos gustaría saber si tienen alguna historia similar para compartir, alguna experiencia personal en la que la familia haya sido un pilar fundamental en su vida. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por su apoyo constante. Gracias por ver nuestros vídeos, por suscribirse al canal, por dejar sus comentarios y por compartir nuestro contenido. De verdad que son lo mejor. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Serkan Ayolu y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.